Gracias, señor ministro. Ahora pasamos a las preguntas que van a formular los colegas congresistas. Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia. Gracias, presidenta. Por su intermedio, mi saludo al vicealmirante en retiro, ministro de Salud, D'Alessio. Presidenta, primero quiero empezar con un tema que sí lo ha mencionado el ministro y hay que ponerle bastante énfasis, el tema de los excluidos, personal de salud excluido. No sin antes decir, ¿sabe qué? Que la salud en este primer año de gobierno que hemos tenido del señor Pedro Pablo Kuczynski, realmente, si antes dijeron, la ministra anterior dijo que Patricia García dijo que lo encontraba en el suelo, ahora está en el subsuelo. Los indicadores son muy malos. Entonces, por otro lado también el señor Pedro Pablo Kuczynski dijo que la salud realmente es como un barco que se hunde, ¿no? Y bueno, por eso decíamos, ya ese día nos ha mandado un vicealmirante para que pueda a reflotar la salud, ¿no? Y me parece muy bien cuando en un momento también dijo el ministro de que es como un buque insignia, no lo ha dicho ahora, pero lo dijo en otro momento, ¿no? Y esperamos que así se vea la salud, ¿no? Como un buque insignia. Entonces, presidente, quería decirle de que hay un tema muy importante que como hemos visitado Arequipa, Piura y las regiones del Perú, es el tema de los excluidos. Y me explico de manera puntual, y la presidenta de la Comisión de Presupuesto y todos los congresistas debemos tomar en cuenta lo siguiente. Hay cerca de 4.500 excluidos del nombramiento, que incluyen todo el personal de salud asistencial, tanto médicos, técnicos en general. Entonces, ¿pero qué pasó con estos personal de salud? O sea, estaban en relación el año 2013, al momento de entrar en vigencia el 1153, el decreto legislativo. Entonces, decía que quedamos en el 20% de nombramiento hasta el 2018, ¿ok? 20%. Sin embargo, por temas, por ejemplo, que al personal le pidieron su habilidad y presentó una fotocopia, haya excluido, ¿no? O que presentó, ¿sabe qué? Tenía que presentar su certificado, digamos, de antecedentes penales. Presentó una fotocopia o no, entonces lo presentó de manera tardía, ya, afuera. Sin embargo, eso, el presupuesto estuvo garantizado. Entonces, presidente, yo creo que acá es un tema de justicia y solidaridad de nuestro personal de salud que pueda ser incorporado, obviamente, en la Ley de Presupuesto 2018. El otro tema, presidente, es de que, por ejemplo, también hemos encontrado en su cuadro, obviamente, algo que no se ha mencionado acá, por ejemplo, presidenta, servicios no personales. A ver, todavía existen, presidente, servicios no personales. Entonces, ya saben qué significa, no persona, pues, ¿no? Entonces, y también, digamos, del decreto legislativo 728, RDR, directamente recargado. Por ejemplo, lo que más frecuente es en Arequipa, en Piura y etcétera. Entonces, digamos, en esa ley de presupuesto que aprobamos el año 2014, entraban pues los CAS, ¿no? Entonces, también al siguiente año, entraron en el 2015, los CLAS, o sea, decreto legislativo 728, pero régimen privado, los CLAS. Pero realmente nos olvidamos, nadie los incluyó ni a los SNPs ni a los, digamos, decreto legislativo 728, régimen RDR. Entonces, presidente, realmente es por un tema de justicia también. No es posible, presidente, que un técnico gane 300 soles, 400 soles, un odontólogo 500, 800 soles, y así un médico 800 soles. Ese sería, presidenta, la desgracia que está pasando realmente con nuestro recurso humano en el Perú. En ese sentido pido, presidente, en el marco de la sensibilidad social también, y acá tenemos la Comisión de Presupuesto, presidenta, que se haga justicia con este personal de salud. Segundo lugar, presidente, el tema de
todavía hay funcionarios humanistas ahí en vuestro ministerio. Ahora veo que, menos mal que ya ha habido una resolución que es saludable, ¿no? Entonces nos dijo la lucha contra la corrupción. Veo que la jefa del Instituto Nacional de Salud, que era ex viceministra de la señora doctora Patricia García, estaba de jefe del Instituto Nacional de Salud. Ese me parece un buen gesto. Hay que sacar a la gente reciclada. Y por ende también, por ejemplo, hay que siempre lo mencionamos, a un señor, un doctor Luis Fuentes Tafur. Hasta ahora tiene como 60 denuncias y nadie lo saca hasta ahora. O sea, ¿qué es lo que pasa? Sé que usted, en esa persona quiero resumir todos los funcionarios que existirían hasta el día de hoy en el Ministerio de Salud. Sáquelos. Por otro lado, presidente, ya tiene el tema presupuestal. Miren, si bien es cierto, usted nos ha mencionado que es un aumento del 20% del presupuesto general de la República en relación al presupuesto general de la República, pero solamente quiero recordarle un tema. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo 0.5% del PBI y más o menos son 3.300 millones. Entonces, con este aumento de 1.658 millones resulta todavía insuficiente. Bueno, estaríamos empezando, sí. Entonces, en ese sentido, yo diría a usted, ¿qué va a hacer usted para que de alguna manera pueda defender ese 0.5% del PBI que ha prometido el señor Pedro Pablo Kuczynski para sacar de la crisis real en que se encuentra nuestro sector salud? Y, presidente, decirle también que en cuanto a los indicadores que se ha mencionado, por ejemplo, aquí veo en mortalidad materna, ya estamos en la semana 32, 239 muertes maternas. Y el 2016, 326. O sea, ya tenemos ya más muertes maternas que todo el año pasado. Entonces, y usted le baja 50 millones, bueno, usted no, de repente es su equipo que encontró, 50 millones al programa materno neonatal. Entonces, creo que es una reflexión. Igual pasa, por ejemplo, en tuberculosis, VIH-Sida, le baja 14 millones. Y las metaxénicas, también veo que se disminuye el presupuesto. Entonces, presidente, yo creo que eso es corregible. Se puede corregir, le bajan 7 millones. Por otro lado, presidente, en el tema del presupuesto de inversiones. En el presupuesto de inversiones solamente se ha gastado el día de hoy 21%. Entonces, me parece prudente, presidente, que tenga que tomar medidas del caso, presidente, porque miren, 21% de un PIN, o sea, va de un modificado de 375 millones, 21%. Pero ¿qué pasaría, presidente, miren, si hubiéramos tomado en cuenta la relación al PIA 2017? Presidente, eran 828 millones. O sea, aparentemente le hacen un favor a la ministra que se fue, porque le quitan, del presupuesto de inversiones, presidente, le quitan 500 millones. Porque lo real debería ser, vamos a ver cuánto ha ejecutado de los 828 millones que le dieron en el PIA. Y sería la cifra lamentable de 7%. Entonces, han tenido que quitarle y poner un PIN de 375 para que en relación de eso sea el 21%. Entonces, la pregunta puntual es, ¿qué usted va a hacer en lo que le queda, poco tiempo de este año, que solamente tiene un 20% de presupuesto de inversión? Por otro lado, presidente, en tema usted ha mencionado también el tema de infraestructura. Sí. El tema de infraestructura, ya sabemos, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿ya? Pero ese es el reflejo de todo el Perú, el Hospital Loaiza. Nuestro hospital emblemático se cae a pedazos y incluso ahora este Congreso de la República ha sacado una ley para la expropiación, pero el justiprecio tiene que hacerlo el MINSA. Esperamos que ojalá sea lo más pronto posible y podamos construir la emergencia del hospital, ¿no? Y por otro lado, recordar que hay un proyecto de inversión ya de cerca de 500 millones para hacer el moderno Hospital Loaiza. ¿Qué es lo que va a pasar ahí en relación a eso? Porque si nuestro hospital emblemático del MINSA pasa eso, se cae a pedazos y el equipamiento obviamente ya sabe que está obsoleto, entonces
yo creo que ahí me parece muy bien que esté poniendo énfasis en tema de hospitales sin olvidar el primer nivel de atención, pero necesitamos pasar por esto. Y si usted va a insistir también por el tema de APPs, porque ya me he enterado, por ejemplo, en Cayetano Heredia que hay APP y estaría ahí una empresa que se llama Graña Montero, ¿ya? Ahí en el hospital Cayetano Heredia. Graña Montero, que ya saben que está en el tema Lavallato, Odebrecht, etcétera. Y si usted va a seguir con esa línea de obra pública o de APP. Entonces, es importante también que nos aclare. Por otro lado, presidente, yo quiero saludar el tema de que al fin se está aumentando el presupuesto de SIS, 865 millones. Es saludable, es bueno, lo bueno hay que rescatarlo también, no. Entonces, pero presidentes, quiero decirle, no se olviden de que los 700 millones que digamos le deben al SIS, se ha pagado solamente, este Congreso ha aprobado 300 millones. En lo que va estos días, ¿va a usted mandar el instrumento de gestión, que pues es un proyecto de ley, para que se pague los otros 400 millones que le deben al SIS? ¿O es que realmente ya, digamos, está pasando esto para el presupuesto 2018? Le decía esto, presidente, porque si no vemos el tema del SIS y no pagamos a los hospitales e instituciones, digamos, a nivel nacional, no va a haber, digamos, recursos tanto ni de infraestructura, ni de equipamiento, pero sobre todo de la atención, de la prestación, porque sí se encarga de la prestación. Tampoco no va a haber medicina, no va a haber insumos, y eso, presidente, es lamentable porque, dígase de paso, de una receta que le dan al paciente, una la encuentra en el SIS, las 3 tiene que comprarlo, y eso significa gasto de bolsillo. Entonces, gasto de bolsillo, ahora pues ya pasa ya incluso el 40%. ¿Cómo es posible que el paciente tenga que acudir y gaste de su bolsillo? Eso sí también es lamentable. Por otro lado, presidente, en relación al tema del INEM, usted mencionó. Sí he visto el tema del INEM, efectivamente ahora está en una ejecución de 38.6% de los, digamos, de los 460 millones que tiene ahora un PIN, pero sin embargo, presidente, recordar que este es un tema de gestión. Hay que mejorar el tipo de gestión y por otro lado, presidente, se ha generado con cerca de 600 millones que lo manejaba el INEM, entonces un tema que lo han llevado al ministerio con Minsa. Entonces, sugiero, presidente, que tenga que, o qué va a hacer en todo caso con ese tema que la ministra de Salud llevó allá dinero que lo manejaba INEM bajo la situación del tema de Oncominsa, ¿no? Entonces, ese es un tema que de alguna manera también tendrían que evaluar. Presidente, el tema de los medicamentos, tampoco no podemos dejar de lado el tema de los medicamentos. Si bien es cierto, faltan medicamentos, pero ¿cómo es posible que hasta ahora, del presupuesto hasta ahora, ya se acabe el año, ni siquiera ya han llegado al 50% de ejecución, al 60% de ejecución de lo que es medicamentos? Entonces, hay que aplicar una estrategia a la verdad posible. Sé que también había un cambio ahí en el Senares, parece, que me parece saludable. Y entonces, hay que ver, porque si no, no hay la sala de operaciones, presidente, no hay a veces ni jeringas, ni guantes para atender, ni gasa para atender en la emergencia. Y entonces exponemos a nuestro recurso humano, presidente. Entonces yo, en ese sentido, yo quiero hacer una recomendación también para que pueda tomarse en cuenta, ya que hay dinero, o sea, hay dinero, sino que hay que saberlo también gastar, y eso sí es gestión. Y específicamente cuando se habla, presidente, de que han tenido que el proyecto de inversión, por ejemplo, de los pliegos, justamente esos 500 millones, digamos, esos 717 millones que fue el PIA, y le han bajado a 277 millones. Miren, justamente, presidente, tiene que fijarse ahí, a través de la presidencia, al ministro, que justamente esos 500 millones se han bajado justo en el pliego 11. O sea, presidente, mientras no los hospitales se caen a pedazos, ¿no? El equipamiento ya está obsoleto y más bien, presidente, no podemos gastar ese dinero. Que han tenido que decirle, ¿sabe qué? Bueno, Minsa, como no sabe gastar, pliego 11 Minsa, tengo que quitarte pues de tu PIA, 500 millones de soles. Entonces, presidente,
considero importante pues que de alguna manera ha llegado el momento de hacer una reingeniería, que usted priorice algo que es importante, presidente. Sé que ahora había un proyecto de ley que espero que no pase también como la ministra anterior. Miren, hará ya unos 8 meses que presenté un proyecto de ley para la rectoría del MINSA ante los gobiernos a nivel nacional. Pero miren qué ha pasado. Hasta el día de hoy, incluso, creo que recién, hace poco apareció una opinión favorable del ministerio. Lo que se pretende, presidente, es lo siguiente. Cuando va un ministro, en este caso, por ejemplo, salud y educación, tienen que ser una rectoría única. Cuando va un ministro de salud, llámese a mi región Cajamarca, el presidente regional, si quiere, lo recibe, si no, no. Y entonces, eso no puede pasar. Entonces, presidente, yo creo que qué bueno que ha llegado también recién un proyecto de ley donde realmente se suma esto y de una vez por todo, presidente, tengamos que intervenir en la salud a nivel nacional. Porque el ministro de Salud acá solamente ¿saben qué gerencia? Los hospitales de Lima. O sea, es un ministro de Lima, ni siquiera del Callao, de Lima Metropolitana. Y el hospital Daniel Alcide Carrión, que está en desgracia, con el tema de los gobiernos regionales, está en desgracia, el hospital emblemático de nuestro héroe, maestro y mártir de la medicina peruana, don Daniel Alcide Carrión, ese nombre lleva ya el hospital de Callao. ¿Cómo está? Una desgracia. Entonces, el gobierno nacional tiene que asumir bajo una rectoría única y también igual, ¿por qué no decirle?, el resto de los hospitales del Perú. Entonces, presidente, quiero concluir que hay que coordinar también con los otros ministerios la articulación, porque con agua y saneamiento, lo decíamos, ¿no?, con vacunas y con una política de Estado que venga, digamos, gobierno quien venga, tiene que seguir una política de Estado. Y eso implica, presidente, presupuesto. A todos los colegas congresistas decirle que ojalá hagamos el esfuerzo, siquiera de hacer realidad, ya que no lo ha mandado el Ejecutivo, porque ha debido enviarlo el 0.5% del PIB, que son más o menos 3.300 millones, ha debido enviarlo el Ejecutivo. Pero como no lo ha enviado, ojalá este Congreso de la República, los colegas congresistas de acá, podamos aspirar a esa cifra de los 3.300 millones que necesitamos para sacar adelante la salud del país en beneficio de nuestros pacientes, que es lo más preciado y de los más pobres del Perú. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Tapia. Vamos a hacerle una exhortación a los congresistas. Hay una lista grande de oradores todavía que están pidiendo la palabra. Congresista Clayton Galván. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a nuestros colegas congresistas de nuestra comisión, asimismo también al doctor Fernando, el ministro de Salud, quien ha sido recientemente designado. Preocupante, señor ministro, la distribución de los recursos a nivel regional. Es preocupante de que la región de Pasco, Madre de Dios y Huancavelica estemos prácticamente en el 2018 con una inversión no mayor a 10 millones. Esto significa que todavía se está haciendo, o sea, no se rompe ese centralismo del presupuesto que siempre se ha manejado. Nadie está en contra de efectivamente las inversiones, pero la salud tiene un solo precio y creo de que debería tener en consideración para las siguientes inversiones que se van a venir, ministro, de redistribuir en una forma equitativa a nivel nacional. Todos vuestros hermanos necesitan, pero no se puede focalizar una sola región, no puede tener mayor inversión una o dos o tres regiones a nivel nacional, sino se tiene que descentralizar. Sé que auguramos muchos éxitos, se ha incrementado el presupuesto, se va a cumplir con algunos objetivos y metas que usted se ha trazado, pero también en una cuestión macro, quisiera, señor ministro, y es conocimiento suyo, tenemos un incremento aproximadamente de 800 millones de soles para el Seguro Integral de la Salud. Y usted y todos los peruanos hemos visto por los distintos medios de comunicación prácticamente los cobros indebidos que se estaba haciendo en este sector. La fuga de dinero y la corrupción enardecida aquí dentro de este sector. Usted tiene que aplicar una estrategia
anticorruptiva con la finalidad de que efectivamente el seguro integral de la salud tiene que ser un seguro que llega al poblador, al usuario, que se distribuya o que se entregue lo que efectivamente requiere el paciente. He visto de cerca en algunas regiones y exclusivamente en mi región, cuando llega un paciente de la zona rural, prácticamente pues pareciera que hay un trabajo planificado entre el médico o el área especialista con el área del CIS para hacer una receta tremenda y a la final sale todo el CIS, pero al paciente no se le da o no se le atiende o no se le aplica lo que efectivamente se le ha pedido. Ahí está el gran vacío, ministro. Y eso quisiéramos que prácticamente pues se haga una revisión, porque en el gobierno anterior había un descaro en lo que corresponde a la corrupción. Y no quisiéramos, por la imagen suyo, de nuestro presidente, de nuestro país, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, ahora que se permita eso. Asimismo también pedirle, ministro, mi región de Pasco en el presente año 2017, dentro del presupuesto ha tenido la asignación más o menos de 16 millones en lo que corresponde a la construcción del hospital de Villarrica, Oxapampa y Anahuanca. Sin embargo, por problemas dentro del proceso de licitación, a la fecha estamos en un avance del 0%. O sea, prácticamente no hemos gastado el dinero de lo que corresponde al Ministerio de Salud en la construcción de estos 3 hospitales. Quisiéramos que garantice, ministro, para que el próximo año no se pierda esta inversión. El próximo año 2018, que efectivamente se va a concretar, se garantice la construcción de estos 3 hospitales que han sido presupuestados el año 2016 para el presupuesto del año 2017. Bueno, son temas que de repente preocupa como parlamentario y que pues de una vez por todas también se cancelen las deudas, lo que dijo mi colega Segundo Tapia, las deudas que se tiene pendiente en el CIS, a muchos pobladores, a muchos proveedores que han proveído ataúdes, que han proveído medicina y otras cosas más, y a los trabajadores mismos que se le debe prácticamente durante casi 2 años. Que se cumpla con esos pagos correspondientes para que de esa manera al menos pues se pueda dar la paz y la tranquilidad a muchos que han trabajado con el sector de salud. La verdad, me gustaría que haya un ente rector. Lo que está pasando en el Callao pasa en todas las regiones. No hay una dirección, no hay un trabajo direccionado. Cada región es una lateral, cada región hace de repente o deshace de una manera desordenada los trabajos, y el sector de salud a raíz de eso está en un caos, social, político y por cierto económico. Gracias, presidenta, y eso es mi participación, y también pues augurándole éxitos al nuevo ministro de Salud para que efectivamente se concrete lo que muchos trabajadores, lo que muchos pobladores y lo que nuestro Perú está esperando. Gracias, congresista. Tiene la